Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a una emisión más de Visión Política, el nuevo tablero político, reacomodos estratégicos. Gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en asuntos públicos en México, con más de 29 años de experiencia acompañando al sector privado en su interacción con la vida pública y política del país. Como saben, nuestro querido auditorio, estamos frente a un momento coyuntural que no puede leerse como simples ajustes administrativos, sino cómo el tablero político se está redefiniendo por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. México está en un momento donde las decisiones que se tomen hoy van a tener consecuencias mañana. Año y medio de la presidenta Sheinbaum en el poder, cambios en el gabinete, un partido que acaba de renovar su dirigencia, una negociación con Estados Unidos que puede definir también la economía de nuestro país para los próximos 16 años, muchas cosas pasando. Y para ello tenemos el honor de que nos acompañe alguien que no solo ha analizado estos procesos, sino que ha sido parte de su construcción en México durante más de 3 décadas, el licenciado Gustavo Almaraz Montaño, socio fundador de Grupo Estrategia Política y presidente del Consejo. Su trayectoria cruza la vida pública, la asesoría legal, el análisis político, con experiencia en el ámbito legislativo, educativo y gubernamental. Además, es un participante constante en los espacios empresariales y la discusión pública, pero como principal atributo es mi papá. Bienvenido a este podcast y pues iniciemos con estos movimientos que estamos viendo, ¿no? ¿Qué vemos hoy y cómo se describiría este momento a 1 año, 7 meses de la administración? Una presidenta popular, pero con presiones internas grandes, presiones externas también importantes, la relación con Estados Unidos con muchísimos temas, no solo los temas de seguridad, y el gabinete y el partido pues tratando de administrar los equilibrios. Bienvenido. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Encantado de estar en el podcast que tan atinadamente diriges. Y bueno, pues el tema que nos toca platicar ahora es muy interesante porque la primera vez que platicamos sobre la presidenta y su llegada al gobierno estaba todavía muy fresco, estaba empezando. Han pasado 1 año, 7 meses y vemos que las cosas están muy difíciles. Es una administración que viene con una carga de muchos tamaños, con responsabilidades muy fuertes. En mis muchos años ya en cerca de la vida pública mexicana, difícilmente veo un presidente o presidenta llegar con esta carga. Le tocó a Miguel de la Madrid posiblemente una carga no parecida, pero muy fuerte también, más bien era una carga económica. Aquí es una carga de todo, económica, política, de cuestiones internacionales, de comercio internacional, de geopolítica. Es algo muy diferente al mundo del siglo pasado, de finales del siglo pasado. En 1 año, 7 meses, pues la presidenta ha logrado pues mantener su popularidad bastante bien. La presidenta tiene una templanza, tiene una fortaleza verdaderamente llamativa, porque la situación en el país es complicada por todos lados, empezando por su propio partido y dentro de su administración. Los que hemos estado por ahí sabemos las presiones que se vienen por pequeño que haya sido el ámbito en el gobierno, tienes muchísimas presiones. No quisiera estar muy cerca o en los zapatos de la presidenta. Momentos de una gran tensión, lo que acaba de suceder con la solicitud de detención provisional o temporal o
inmediata de algunos funcionarios, entre ellos el gobernador con licencia, Rocha Moya de Sinaloa, y otros 9 funcionarios de su gobierno, pues es algo inédito, eso no lo habíamos visto nunca. Ha habido gobernadores o exgobernadores que han sido sentenciados y juzgados en Estados Unidos, o funcionarios de altísimo nivel como es García Luna, pero en funciones no lo habíamos visto. Y además de un alcalde de una ciudad muy importante como es Culiacán, un exfiscal, un senador de la República, pues no es cosa menor. La situación hacia afuera es muy delicada y hacia adentro tal vez sea más delicada todavía. Y la presidenta tiene que irse con un gran tiento y una gran disposición a ir manejando minuto a minuto la crisis, porque es definitivamente una crisis importante. La relación con Estados Unidos fluye en los términos en que prácticamente, haciendo un lado lo de la solicitud de la extradición, haciendo un lado eso, la situación con Estados Unidos siempre ha sido difícil. Siempre es de un lado del otro, acusaciones de un lado del otro. Siempre pues nosotros un poco contra la pared, pero siempre defendiéndonos. Lo que pasa es que nosotros también hemos perdido también mucha ventaja en cuanto a defendernos desde el punto de vista político, de seguridad. La seguridad se nos ha desmoronado, se nos ha desbaratado, está muy difícil el país, y eso nos quita mucha posibilidad o posición ante el gobierno de Estados Unidos, que de por sí siempre ha sido agresivo. Pues ahora con este presidente tenemos una situación inédita también en Estados Unidos. En los bastantes décadas que tengo en este mundo, nunca había visto un presidente americano con esas decisiones y con esas tomas de posición. Qué bueno que a nosotros pues, nos afectan definitivamente por esta enorme cercanía y esta gran integración comercial que tenemos. En los años pasados, hablar de integración entre México y Estados Unidos era mala palabra. Alguna ocasión se me ocurrió hacer un comentario pues como fronterizo alrededor de la integración, y bueno, estuve a punto de ser expulsado del país no me acusaron de traición a la patria, pues porque en aquel tiempo no se acostumbraba a acusar a mexicanos de esa manera. El gabinete y el partido, pues es lógico que se tiene que ajustar. Son 1 año, 7 meses. Es normal, y sobre todo en vísperas de una elección como la del 27, muy importante para Morena y muy importante para los partidos de oposición, y más importante para los mexicanos en general. Y hay hay mucha discusión respecto de lo que la presidenta heredó y cómo lo está manejando, ¿no? Y sobre todo también se ha dicho mucho que ella pues no es la que manda, ¿no? Y no es la que toma las decisiones. Yo honestamente difiero de esa visión. Yo creo que la presidenta está a cargo de las cosas, pues es la que decide, es la que en el día a día tiene que ir ajustando. Que lo haga de una forma que no le guste a mucha gente, o que lo haga esperando el momento político adecuado, pues eso es diferente, ¿no? Y cuidando las formas y cuidando las lealtades y cuidando obviamente pues con quién ella trabajó. Sin embargo, la muestra de esos cambios se ve como pues toma rápidamente control del partido, ¿no? Hace cambios inmediatos en el partido y en la víspera de la elección, y empieza también a acelerar, creo que cambios en Cancillería, en la Secretaría de Mujeres, en Bienestar, en Agricultura, Consejería Jurídica, pero también coordinadores parlamentarios, el fiscal general de la República. Entonces se ve esto, yo siempre lo he dicho, esto lo tenemos que ver pues no como cambios individuales, sino como el tablero político de la presidenta ya acomodando a gente con la que se entiende más, que tiene mayor dinamismo. Así es como nosotros lo hemos analizado. Bueno, yo en lo personal, no sé tú qué opinas. No, yo coincido definitivamente contigo. La presidenta tiene que tener un manejo verdaderamente frío, inteligente y muy, muy, muy bien calculado.
Los cambios que estamos viendo que ha hecho y que está haciendo y que es obvio que va a seguir haciendo son en el momento adecuado. La gente tiene siempre prisa. Es que ya llegó y ahora es la que manda y tiene que tronar dar el manotazo en la mesa y poner a todo el mundo quieto. En política eso no funciona. Y el que tiene prisa en política normalmente termina mal. O sigue mal o va mal. La presidenta ha sido muy cautelosa. Tiene que tener un doble discurso. Una cosa es cuando tiene que contestar a una serie de preguntas en la mañanera, en la cual pues le está en realidad contestando a una base política pues que tiene más problemas para sobrevivir en el día al día que pues estar atento a los problemas del país en el sentido macro de la situación. Entonces tiene que digerirles lo que de alguna manera suena muy fuerte para la gente que está todo el día en el trabajo, en el camión, llevando y trayendo a sus hijos a la escuela, entonces no tiene tiempo. Entonces, y el otro discurso, que es el que tenemos que entender los que le ponemos atención o tenemos el tiempo para ponerle atención a la vida política del país, bueno, pues necesitamos entender qué está diciendo y hacia dónde va. A veces nos desesperamos un poco, ¿verdad? Porque, bueno, pues la explicación a nosotros nos suena verdaderamente equivocada o por lo menos poco creíble. No bien planteada o poco creíble, pero hay que desmenuzar ese discurso y encontrar el verdadero fondo de ese discurso. Las acciones son las que cuentan, no necesariamente las palabras, o no las palabras, las acciones. Y en las acciones va calando las cosas bien. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Todos los presidentes, prácticamente todos, tienen un problema los primeros 2 años de su gobierno con el anterior. Por muy que dentro de la era priista el presidente saliente prácticamente se iba al ostracismo, seguía de todos modos. Le pasó a López Portillo con Echeverría, que lo acabó mandando de embajador a Fiji. Entonces había venido donde estaba Fiji cuando lo mandaron a Jorgen, y Echeverría sabía. Y así Miguel de la Madrid con López Portillo también, y bueno, ya no digamos irnos a la historia con Cárdenas y Calles, pero todos duraron un par de años para poder ir acomodando las cuestiones, porque finalmente, aunque en este caso la presidenta sí hereda un gabinete prácticamente López Obradorista, siendo ella una López Obradorista de cepa, ¿verdad? Porque viene con él desde el principio, pero al final del día, bueno, pues ella tiene que ir acomodando a su gente, más cercana a su generación, más cercana a su preparación profesional, y lo ha venido haciendo. Y pues los cambios parecen ser razonables, de acuerdo con lo que necesita el país, ¿verdad? Yo creo que es el momento adecuado. Lo que tenemos que tener mucho pendiente pues es de que el tema con el Distrito Sur de Nueva York pues no se estire mucho la liga, porque entonces sí podríamos tener algo más fuerte, ¿verdad? Que nos va a provocar un problema muy serio. Entonces el medir el estiramiento de esa liga está ahorita, creo yo que es el momento más difícil de los años 7 meses de ella. Y como decíamos antes de entrar a la relación con Estados Unidos y la complicación y la complejidad que tiene, que además tú conoces bien porque te tocó negociar el primer tratado, que igual algún día de estos valdría la pena hacer un podcast respecto de ese proceso de integración, que hoy nos parece pues fácil, dinámico y obvio, porque nos hemos vuelto en un sistema de coproducción, pero en ese momento era impensable, ¿no? Un acuerdo de ese tipo en donde la agricultura, la manufactura fuese a convivir como hoy convive, ¿no? Pero bueno, esa es materia probablemente de otro podcast. Regresaba yo al partido político. Para mí sí fue asombroso cómo la presidenta de alguna manera hizo movimientos rápidos y muy ejecutivos, ¿no? Incluso más rápidos que lo que en su momento hizo el presidente López Obrador, que a veces dejaba correr muchos procesos y pleitos internos, ¿no? Ella ve la elección venir y yo veo que es una jugada incluso hasta magistral de ella, porque toma el control con personas, como tú decías, pues más alineadas a ella, con quien se entiende y tienen la comunicación con este grupo que ella se ve que está formando.
y viene el cambio de 17 gobernadores y toda la Cámara de Diputados, que además los hoy legisladores de Morena no se van a poder reelegir. Entonces va a llegar una camada nuevecita, pues prácticamente elegida por esta nueva dirigencia nacional de Morena. Es una jugada en donde dices, pues voy a deshacerme de aquellos legisladores que no son de mi equipo y pues voy a poder poner los 170, 180 que lleguen o no sé cuántos vayan a ganar en esto. Y obviamente también pues tratar de empujar a aquellos gobernadores que son más afines y que a lo mejor puedan pasar por un filtro más riguroso y evitar lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo viste los movimientos en el partido? Bueno, pues mira, sí, coincido totalmente contigo, bien, los veo bien, te digo, está ajustándose a su generación, a su experiencia profesional. Ya, por ejemplo, con la presidenta del partido tiene trabajando pues año y medio, año, 7 meses como secretaria de Bienestar, Ariadna. Entonces quiere decir que... Bueno, más lo que trabajó con el presidente López Bueno, Obrador, ¿no? sí, pero me refiero a trabajando directamente Sí, con sí. ella. Sí, eran compañeras, en fin, pues, pero aquí ya es la secretaria, pues depende directamente de la presidenta. En este Claro. caso, ahora el partido Memoria la Priista, pues sí estamos cerca, pero no tan cerca, pero de repente sí estamos cerca. Entonces aquí vemos que ya la mano de ella empieza a gobernar y hay un movimiento inteligente porque además se rompieron los lazos con los verdes y con los del PT. ¿Totalmente crees tú? No totalmente, no, pero se rompieron. Se rompieron en el momento que no era el más apropiado. Creo yo que ahí hubo un mal manejo político y está muy justificado el cambio, ¿verdad? No quiero meterme más a fondo si estuvo mal o bien, pero no se veía que estaba. Era la primera vez que se ve un pleito de esos. Lo de los PTs son más rebeldes, pero el verde siempre ha sido mucho más dócil con todos los partidos gobernantes, porque siempre está con el que gobierna. Lo mismo el PT, pero el PT sí es un poco más rebelde. Yo creo que los cambios en general en el partido es también el cambio de entiendo yo que es una gran operadora política de Citlali en una posición crucial para la elección del 27. Fue sobre todo un cambio muy bien, muy atinado, ¿verdad? Entonces creo que la presidenta está tomando en el momento adecuado y en el tiempo adecuado para mí. Experiencia de tantos años de ver cómo se desarrolla el país está bastante en tiempo. Entonces, pues, ¿cómo afectaría? Porque alrededor del partido, pues estoy totalmente y los cambios en el de gabinete ni se diga, ¿verdad? Sí. Han sido cambios muy apropiados, ¿verdad? Porque pues, no había habido manejo político en agricultura. Verdaguer es un muy buen técnico, es un agente de primera, pero no es un político. Y el secretario de Estado en cualquier parte del mundo es una posición política, no es una situación técnica, es un político. Para eso están los subsecretarios y los directores generales. El secretario de Estado, de acuerdo con la teoría general del Estado, es un puesto político. Sí, no, de acuerdo. Entrando un poco bueno, creo que el caso Rocha definitivamente va a afectar también movimientos en el partido y creo que se debe o estarían enfocados un poco a tener esta parte de mejores filtros y que lleguen a las gobernaturas pues gente que no tenga este nivel de acusación, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Y pasando a ese tema, sabemos pues que el 1 de julio es la fecha para la revisión. Mucha gente cree que esta fecha es así como que una fecha límite, una fecha fatal, una fecha en la que o celebramos o morimos, pero realmente en el tratado pues, es la fecha en la que te sientes a decir, ¿quieres seguir? ¿No quieres seguir? No, bueno, pues nos salimos, nos quedamos o seguimos viendo. La opción que nosotros vemos es el seguimos viendo, pero pues obviamente en esta licuadora de cómo el presidente Trump mete todo, y hoy en Estados Unidos, el otro día escuchando al ex embajador Landau, hoy subsecretario de Estado, decía que le parece correcta la estrategia del presidente Trump, pues de mezclar todo. Es decir, no puedo hablar contigo de comercio si tienes niveles de inseguridad de este tamaño. No puedo hablar contigo de temas de comercio si no me arreglas temas del agua, no temas del gusano, temas... Y hoy están todas las cosas sobre la mesa y además el tema del narcotráfico, ¿no? Yo creo que la presidenta
se está defendiendo y está elevando el costo político con el tema de la injerencia, pero y critica mucho a quienes decimos que está en una encrucijada, pero definitivamente está en una encrucijada. Lo que hizo Estados Unidos no es una investigación menor. La Corte Sur de Nueva York no empieza un procedimiento de la noche a la mañana. Y pues como tú decías al inicio del podcast, la presidenta está viviendo momentos complicados, ¿no? Y no es una crítica, es simplemente lo que está sucediendo, ¿no? Y parece que hay cosas en riesgo por la seguridad. Su estrategia de seguridad también está medio descarrilada porque iba muy encaminada hacia hacia el narcotráfico y hacia los carteles. Y hoy Estados Unidos le mete un freno con los políticos mexicanos, ¿no? No sé qué opinas de este contexto que doy. Sí, mira, la verdad es que el tema del Tratado de Libre Comercio, pues sí, es un tema que apenas empieza, aunque se ha estado manejando desde la llegada de tanto de la presidenta como del presidente Trump. Es un tema recurrente siempre en México, sobre todo cuando se acerca los vencimientos. Parece ser que vamos a irnos a una negociación anual, lo cual nos preocupa porque finalmente genera incertidumbre en cuanto a la inversión, porque pues no sabes qué va a pasar de un año al otro, ¿no? Una cosa que te da una gran estabilidad es que te digan, bueno, va a estar 5 o 6 años, pero si vas a irte de año en año, pues vamos a tener que ajustarnos. Normalmente las partes, tanto Estados Unidos como México, se ajustan y se acomodan porque finalmente el intercambio comercial que hay entre México y Estados Unidos es una barbaridad. No hay en ninguna parte del mundo un intercambio comercial como el que tenemos Canadá, Estados Unidos y México. A pesar del presidente Trump que pueda decir, pues a mí la verdad es que no me interesa, bueno, está bien, pero la verdad es que el intercambio es entre particulares, no es entre gobiernos. Entonces el presidente puede decir, pues lo que quiera, a lo mejor poner aranceles y el comercio se ajusta. Cuando me toca empezar a ver el tema del Tratado de Libre Comercio en los primeros 3 años del presidente Salinas, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos de ida y vuelta era de 52 mil millones de dólares al año, y ahorita es diarios. No hay manera de detener ese flujo. La economía, el dinero es una fuerza de la naturaleza, como si quieres parar un ciclón, con un dedo decir ya no quiero, o por decreto querer detener un ciclón. Esto ya se fue. ¿Va a cambiar? Claro, las reglas cambian constantemente. La vida cambia constantemente, cambia por segundos. Así es que esto va a durar por lo menos todo este año, por lo menos hasta antes de la elección intermedia. El presidente Trump tiene mucha presión de los estados TEMEC, que son 20 y tantos, y que son muy azules en la mayoría de los, que son rojos en la mayoría de los casos. Entonces, pues sí hay que ver, ¿no? Es un proceso natural, pues es más, inclusive el intercambio está creciendo. Sí, claro. Dejó de ralentizarse. Hay que ver los números exportadores en general, del sector automotriz incluso, que tienen problemas. Increíble. Y para ir terminando, porque ya nos alargamos un poco, ¿algún comentario del caso del gobernador con licencia? Mira, ese es un caso muy delicado porque pues aunque efectivamente a la presidenta se molesta mucho porque le dice que está entre la espada y la pared, pero pues sí está entre la espada y la pared, porque lo entrega a este señor que nadie le está pidiendo que lo entregue, solamente le están pidiendo que lo detengan. Y lo más probable es que el señor esté detenido, por lo menos vigilado, ya sea que esté en su casa, donde esté, pero está vigilado y los americanos saben que está guardado. De ahí la solicitud de licencia. Le da a ella una ventaja o le da una posibilidad de ir controlando este tema. Al interior del país, en el caso de su base política, en el caso de su grupo político al que pertenece, pues hay mucha controversia. Y yo creo que hay algunos errores, por ejemplo, el estar inculpando y acusando a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria, pues la verdad es que es muy, muy delicado y muy ofensivo para los mexicanos en general, porque aunque ella nunca la he oído decir que la señora
gobernadora es traidora a la patria, pues, toda su gente alrededor. Hay que recordar que hace poco tiempo todavía la traición a la patria se castigaba con pena de muerte. Yo no me acuerdo en qué años se le quitó, pero se quitó. Y entonces, pero porque es muy delicado el tema. Pero es político, ¿no? Y es en la víspera de la campaña. Pero creo yo Chihuahua, que ¿no? es como alborota, se les alborota lo malo en vez de guardarlo. Deja a la señora gobernadora en paz y ponte a resolver el tema que tiene solución. No le van a mandar las pruebas como ella quiere, pero ella va a tener que tomar una decisión o lo juzga por lo del extractor, el día de lo del mayo, o simplemente lo detiene oficialmente y espera que le manden las pruebas. Tiene 60 días para evaluar las pruebas y puede decir que no. O sea, el hecho de que lo tenga detenido y que le manden las pruebas en ese periodo de 60 días, eso no la obliga o no obliga al gobierno mexicano a enviar a este señor. Puede decir perfectamente: esas pruebas a mí no me sirven. No entiendo por qué no se van por ese lado. Están estirando la liga muy, muy fuerte y eso sí me tiene muy preocupado. Pues sí, una acción unilateral de Estados Unidos en México mandaría la relación muy difícil a una etapa muy complicada. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Visión Política, para darles al auditorio un contexto, pues, de cómo estamos viendo desde Estrategia Política los cambios, lo que viene y, por supuesto, los retos que tiene la presidenta frente al país. Gracias, papá, por estar en este episodio. De la vida. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Hasta la próxima. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.